Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios dice: Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra. Gracias, Señor, por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por toda persona que escucha este mensaje en cualquier lugar del mundo. Queremos en esta hora, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Habilítenos y capacítenos, Señor, para comprender su verdad. Guíenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos que es la historia de Dios con los hombres. Y como desde el mismo Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos habla de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando seguimos leyendo en la palabra de Dios, encontramos en el Nuevo Testamento que no solamente aparecen los profetas o los apóstoles, sino que aparece el mismo Dios. San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, señala e indica cómo Dios se hizo hombre. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Mateo nos dice en el versículo 23 del capítulo 1, y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hace hombre, Dios viene a la tierra. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si usted quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título: Jesús, nuestro intercesor. ¿Cuál es el título? Jesús, nuestro intercesor. En el libro de Apocalipsis, donde aparece la cita bíblica, en su introducción, si pudiéramos decir, en la visión número 1 y en el prólogo, aparece en el prólogo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Pero en la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22, el personaje clave es Jesús. Jesús se aparece en los versículos 10 al 20, aparece el Señor Jesús en la tierra, paseándose entre los candeleros, y en el versículo 13, el Señor Jesús aparece vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Toda esta imagen nos habla de un Cristo sacerdote, un Cristo que intercede, un Cristo que está a nuestro favor. Es bueno conocer y entender que cuando estudiamos la Biblia para descubrir a Jesús, encontramos a Cristo en su misión de salvación o su misión salvífica o salvadora. La oración, como es parte de lo que estamos haciendo, esta presentación es parte de la serie La ética de la oración, y mostraremos cómo el Señor Jesús murió y resucitó, y con esa resurrección asegura, establece, gana el derecho de ser nuestro abogado, nuestro defensor y de bendecirnos con las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El cerebro humano por el pecado quedó completamente anulado, completamente acabado en las cosas espirituales. Es más, si usted estudia la Biblia con cuidado, se da cuenta, descubre que el cerebro humano está completamente fundido. Tan fundido está el cerebro humano que no percibe las cosas espirituales ni la puede entender. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que los designios de la carne, las intenciones de la carne son enemistad contra la ley de Dios porque no la entienden, no la comprenden, no la pueden entender, ya que las cosas espirituales se discernen espiritualmente. Por esa razón viene la Biblia.
La Biblia, dice 1 Pedro 1:23, nos hace renacer, dice renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se necesita una nueva creación. Dios tiene que hacerlo de nuevo. Tiene que darle a usted una simiente incorruptible, una simiente que viene del cielo. Y eso solamente se recibe a través de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, cuando se llena de la palabra de Dios, y Dios comienza ese proceso de regeneración o nuevo nacimiento, entonces, y solo entonces, usted comienza a comprender y entender el valor de lo que Cristo hizo. Cuando usted comprende la misión de Jesucristo, cuando entiende todo el haber de Cristo, entonces su cerebro comienza a despertarse, comienza a llenarse de luz, comienza a iluminarse. Entonces las cosas comienzan a tener sentido. El Señor Jesús vino a la tierra para pagar el precio del pecado. El Señor Jesús vino a la tierra para matar al pecado. El Señor Jesús vino para tomar el pecado sobre sí y matarlo sobre sí mismo, matarlo en su propio cuerpo. Cristo vino y murió en la cruz. Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y porque Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Cómo nos ayuda a entender la resurrección de Cristo, lo que es el valor y la importancia de la oración? Todo el Nuevo Testamento nos anuncia quién es Jesús. Y cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, encuentra que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Cristo es nuestro mediador. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, Cristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo intercede por usted, Cristo intercede por mí. Necesitamos estudiar la Biblia, comprender la Biblia, ¿para qué? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando su cerebro es bombardeado con la Biblia, cuando su cerebro entiende lo que Dios hizo, lo que Cristo hace, lo que el Espíritu Santo hace, entonces en su mente, en su cerebro, se iluminan las zonas necesarias para que usted le crea a Dios. Pero esa fe, ese creerle a Dios solamente nace cuando usted llena su mente con la palabra de Dios. Es importante e imprescindible comprender lo que la Biblia dice para creerle a Dios y entonces recibir las bendiciones que vienen como consecuencia. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero para él lograr esto, tuvo que pagar un precio muy alto. ¿Qué fue lo que Cristo tuvo que hacer? Mire su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice la pregunta: ¿quién es el que condenará? Y entonces responde: Cristo es el que murió, más aún, ¿qué cosa dice? El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué añade? El que también intercede por nosotros. Si pecaste, si caíste, si lo hiciste mal. Sin embargo, si vienes a Cristo Jesús, entonces como tu abogado, como tu mediador, como tu intercesor, se aplica en tu favor todo lo que el Señor Jesucristo logró. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por tal razón necesitamos conocer a Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice que en Cristo están atesorados, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El mayor tesoro del conocimiento es conocer a Dios, comprender a Dios. 3 palabras, 3 verbos interesantes: conocer, comprender y entender. Si nosotros conocemos a Dios, dice San Juan 17 versículo 3, y esta es empero la vida eterna, ¿qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo, a quien has enviado. Si lee en Jeremías 9, 23, 24, dice Dios: alabe Señor que se hubiera de alabar, en conocerme, en comprenderme, en entenderme que yo soy Dios y no hay más. Necesitamos esa experiencia de conocer, comprender y entender a Dios para que nuestro cerebro se ilumine. Y solamente se logra cuando llena tu mente con la palabra de Dios. Es muy importante, es de vida o muerte
a tener una idea clara de lo que tenemos que decir. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Sí, Cristo murió, pero resucitó. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo. Cristo ahora intercede por ti. No importa el pecado que hayas cometido, no importa la bajeza que hayas llegado, no importa el tipo de experiencia espantosa que hayas tenido, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Todos tus problemas se resuelven con una oración de distancia. A una oración de distancia está la solución de todos sus problemas. Leímos el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, donde dice que el Señor Jesús perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en el perdón de los pecados? Porque lamentablemente, trágicamente, dolorosamente, desgraciadamente, en el mundo religioso de hoy se está dejando el pecado como una actitud. El pecado se está dejando como lo que quieran decir. Sin embargo, el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte. Necesitamos comprender nuestra situación para recibir la bendición que Dios nos tiene. A Cristo le costó la vida para pagar el precio del pecado. El pecado no es cosa de poca monta. El pecado no es cosa de juego. El pecado clavó a Cristo en la cruz. El pecado cobró la vida de Jesucristo. Sin embargo, si tú estás preso en el pecado, si el pecado te está hundiendo, hay buenas noticias. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. A una oración de distancia. Pero si no se hace esa oración, vivirá esclavo toda la vida. ¿Para qué ser esclavos si Cristo nos libertó? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es algo hermoso o no es algo hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Necesitamos entender esta dinámica para comprender cuánto poder nos da Dios a través de la oración. Recuerde que Cristo murió por sus pecados y por los míos. Cristo los pagó y ahora intercede por usted e intercede por mí. La Biblia repite una y otra vez que Cristo resucitó, que Cristo resucitó, que Cristo resucitó, que Cristo resucitó. ¿Por qué insisten tanto en que Cristo resucitó? Como una garantía, un seguro, una certeza, firmeza de que tus pecados pueden ser pagados si tú aceptas el pago que Cristo hizo. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos dejar eso bien en claro. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice el apóstol Pablo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué dice ahora? Viviendo siempre. ¿Para qué cosa dice? Interceder por ellos. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu vida? Cristo está anheloso de ser tu abogado, de ser tu intercesor, de mediar en tu favor. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa experiencia? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Hay una experiencia hermosa cuando usted se siente perdonado. Tenía una alumna que fue la alumna más joven que tuve en toda mi vida. Llegó a la universidad con sus 60 años para estudiar teología. Y le dije, no estudio teología, estudio religión. Dice, ¿por qué religión? Digo, porque usted no va a entender el griego ni el hebreo. Mejor gradúese en religión. Y aquella dama lo aceptó. Y entonces la primera clase que compartimos con esta joven fue vida y enseñanza de Jesús. Y cuando ella conoció a Jesús, cuando entendió a Jesús, cuando comprendió a Jesús, cuando descubrió lo que Cristo había hecho, cuando se encontró con el Señor Jesús, una mañana vino de una montaña y vino pero tan radiante y tan jubilosa que vino llorosa, llorando y riendo. Y recuerdo que cuando llegó a la casa, lloraba y se reía aquella doñita. Y me decía, siento que se me cayó un peso de la espalda. Pastor, algo raro ha pasado con mi vida. Siento que me liberaron. Yo no sé qué me pasa, en mi cerebro pasó algo, pero me siento perdonada. Siento, qué sé yo, tengo la conciencia de que ahora yo soy otra persona. Ahora entiendo, ahora comprendo, ahora verdaderamente tengo una idea clara. Ahora como que caí en el punto. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. ¿Recuerdan ustedes aquel publicano que vino al templo a pedir perdón? ¿Recuerdan lo que decía el publicano? Solo una frase. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dijo Cristo de ese publicano? Que salió ¿cómo? Salió perdonado.
Usted no tiene que hacer mucha musaraña, ni mucha moriqueta, ni mucha cosa rara. Venga al Señor Jesús, preséntese, pídale perdón a Dios y diga que usted reclama la sangre de Jesucristo, que usted quiere ser lavado con la sangre de Jesucristo. Y cuando se levante de su rodilla, no espere ningún escándalo, ninguna emoción. No. El Señor promete: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa dice? Descanso para vuestras almas. Créale a Dios. Si Él dice te perdono, eso es lo que quiere decir: te perdono. La oración hace posible que accesemos al trono de Dios. La oración hace posible que el oído hermoso y maravilloso de Dios nos escuche. No importa cuál sea la situación, Dios siempre está pendiente y está presente en cada momento que tú usas para orar. La oración es clave y a Dios le costó ese derecho la vida de Cristo Jesús. Dios lo dio todo para darte ese derecho. Y ahora el Padre está de tu lado, Jesucristo está de tu lado y el Espíritu Santo, que toma tu oración y la prepara y la habilita para mostrarla delante de Dios, también está de tu lado. Los ángeles están de tu lado. Entonces necesita que tu cerebro se despierte y tú te pongas de tu lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender la Biblia. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo te pregunto, ¿murió Jesucristo o no murió? Pero resucitó o no resucitó. Dice en el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que Cristo murió y Cristo resucitó? Porque si Cristo muere y no resucita, entonces no tenemos esperanza. Ahora, como Cristo murió y resucitó, Él ahora está presente delante del Padre Celestial, esperando por ti para presentarle a Dios tus peticiones, tus necesidades, tus agradecimientos, tus acciones de gracias. Cristo es el puente entre tú y Dios. Cristo es la escalera de Jacob. Cristo es el contacto entre el Padre Celestial y tu vida. Mientras más tiempo dediques a la oración, más tiempo entonces Cristo pasa en comunión con el Padre tratando contigo. Mientras más tiempo ores, más tiempo está en la presencia del cielo. La oración no es un acto, es una experiencia, es un estilo de vida. La oración es una manera de vivir. La oración es una forma de ser basada en lo que Cristo logró. Cristo lo logró todo. Por tanto, tú puedes vivir a través de la oración el cielo en la tierra. Yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Jesucristo dedicó más tiempo a la oración que cualquier otra cosa. Pasaba el día trabajando y cuando llegaba en la tarde o el anochecer, los discípulos se retraían y él se pasaba la noche entera en oración. Y al otro día por la mañana aparecía como una lechuga, verdecito y fresco, sin haber dormido. Porque lo que da la verdadera vida es la presencia de Dios. ¿Cuánto dieron Moisés en el monte? 40 días. ¿Comió? No. ¿Durmió? No. ¿Bebió? No. ¿Y cómo bajó del monte? Completamente transformado, tan transformado que la cara le brillaba. El verdadero tiempo que usted usa con sabiduría, el tiempo que pasa en oración. Analice su vida. Si usted pasa poco tiempo en oración, usted se está muriendo física, mental, social, emocional y espiritualmente. Analice su vida. La oración es el mejor termómetro para saber qué está pasando con nosotros. No puede tener sabiduría del cielo el que no está en comunión con la sabiduría infinita. ¿Es así o no es así? Por eso es tan importante el asunto de la Biblia. Pedro dice, Hechos capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué necesitamos bombardear el cerebro con versículos de la Biblia? Porque el cerebro necesita creer, necesita comprender, necesita conocer. El cerebro necesita que lo bombardeen, porque aprendemos conceptos, pero no vivimos principios. Y la única manera de despertar el cerebro es despertándolo. ¿Saben lo que es un marcapaso? ¿Saben lo que es un marcapaso? ¿Qué pasa con ese corazón que necesita un marcapaso? Que se duerme. ¿Y qué hace el marcapaso?
le da un corrientazo, compadre. Y yo, pum, 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 y comienza a trabajar otra vez. ¿Qué hace el marcapaso? Le da un corrientazo, le da un shock eléctrico, le da un corrientazo. Porque si no, el tipo se muere. ¿O no se muere? ¿Se muere o no se muere? ¿Qué es la oración? El marcapaso. Hay muchos cristianos muriéndose espiritualmente. ¿Qué le falta? La oración. El estudio de la Biblia y la oración es la clave. ¿Por qué Dios no hace cosas más gloriosas en la tierra? Porque la gente ni lee la Biblia ni ora. Dios puede hacer cosas tan gloriosas en la tierra con la persona más insignificante que usted se puede imaginar. Porque Él es todopoderoso, Él es Dios, ¿o no? A ver si o no. Sí. Y para Él nada es imposible. ¿Cuánto le costó a Dios ese derecho? Le costó todo. Le costó la vida de Cristo Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 30. Mira lo que dice la Biblia. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Y repite, y repite, y repite que lo mataron, que Cristo murió, que estaba sepultado y que Dios lo levantó. Hechos capítulo 10, versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y mire lo que dice ahora Hechos capítulo 13, versículo 31 a 33 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y añade, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se insiste en la resurrección de Cristo Jesús para que su cerebro entienda y comprenda que si Dios permitió, si Dios aceptó, si Dios por su determinado consejo determinó la muerte de Jesucristo en su favor, entonces si Dios hizo que Cristo muriera en la cruz por usted, la pregunta que hace la Biblia es, Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La muerte de Cristo y su resurrección son la garantía, la certeza, la seguridad, que no importa lo que te esté pasando, Dios es tan grande y más grande que todo y puede suplir cualquiera sea tu necesidad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sacudámonos y enfoquemos nuestra mente a través de la Biblia en lo que Dios ha provisto. Dios proveyó a Cristo Jesús. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y es posible que nos quedemos en el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no hacemos lo que sabemos que debemos hacer? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué oímos y no aplicamos? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Por qué este círculo miserable, monótono, de un círculo vicioso de dar vuelta y no se despega? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué este bloqueo mental? ¿Por qué esta vida espiritual tan pobre y tan trágica y tan desgraciada? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Están listos para ir la respuesta? ¿La quieren oír? ¿No le va a gustar? ¿La quieren oír? ¿Seguro que la quieren oír? ¿Seguro que la quieren oír? No le va a gustar, se lo estoy advirtiendo. Como quiera la tenemos, ¿verdad? Aquí en el papel me atreví a poner la palabra advertencia. Si Cristo murió por nosotros, si lo dio todo por nosotros, si el Padre está de nuestro lado, si el Espíritu Santo está de nuestro lado, si los ángeles están de nuestro lado, si el cielo entero está de nuestro lado, ¿por qué nosotros no estamos de nuestro lado? El mejor instrumento que el demonio tiene para hacernos daño somos nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros? ¿Por qué necesitamos despertarnos? ¿Por qué necesitamos que nos despierten? Yo agradezco a Dios por lo que Dios está haciendo con este pequeñito grupo y por lo que está haciendo la vida suya. Y agradezco a Dios por el trabajo que está haciendo con la nena. Dejémonos de cuentos, señores. Los cerebros están acabados. Los cerebros humanos están acabados. ¿O no están acabados? Usted mismo no se ayuda a usted mismo. Sabemos que hay que leer la Biblia, no la leemos. Sabemos que hay que orar y no oramos. Sabemos que hay que hacer ejercicio y no lo hacemos. Sabemos. Y estamos como, ¿qué es lo que está pasando? Esta parte no le va a gustar. ¿Están listos para ir lo que no le va a gustar? ¿Seguro que están listos? ¿Seguro?
Digan mucho que sí para que segreguen más endorfina, porque mientras más endorfina tienen, mejor me van a entender. No se crean que el sí o no es por casualidad. Es que mientras más sí, más endorfina se produce. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Usted lo cree o no lo cree? Sí. ¿Se ha dado cuenta que usted dice sí cuando tiene que decir sí o no? Sí, todo es sí, compadre. Cada pregunta es un sí para que usted produzca más endorfina. La endorfina es una hormona que produce felicidad, alegría, gozo. La endorfina hace que usted se enferme menos. Por eso, ríase, compadre. Ríase, compadre. Ríase. A mí me encanta cuando estoy en mi casa, cuando viajo no lo hago, pero cuando estoy en mi casa me encanta ver cosas que me hagan reír. Y me río hasta que me da la gana, compadre. Y me río que me río. Y a veces encuentro una compañera que se ríe conmigo, compadre. Me fascina reír. ¿Han oído un señor llamado Cantinflas? ¿Lo conocen? Seguro que lo conocen. Ríase, compadre, ríase, ríase. Todos los días tiene que sacar un periodo para reírse. Ríase. La risa, eso le produce más endorfina. Pienso que, ¿han visto cómo se pone una inyección? ¿Han visto o no han visto? Ya creo que le pasé el alcohol, ya creo que estamos listos para penetrar allí la aguja. Esto le va a doler, pero le voy a decir de corazón, no podemos seguir con el sermón hasta que esto nos quede claro. ¿Está Dios de nuestro lado? Sí. ¿Está el Padre Jesucristo de nuestro lado? Sí. ¿El Espíritu Santo está a nuestro lado? Sí. ¿Los ángeles nos cuidan y nos protegen? Sí. ¿Cómo es posible que todo el reino celestial está a nuestro lado y nosotros no? ¿Usted puede creer eso? Todos están de nuestro lado, esperando por nosotros. El Todopoderoso Padre Celestial, el Todopoderoso Jesucristo, el Todopoderoso Espíritu Santo, los ángeles, los querubines, los serafines, todo ese ejército de superpoderosos y nosotros del lado del enemigo. ¿Y qué relajo es este? ¿Y cómo es posible? Segunda de Corintios capítulo 3, aquí comienza la parte dolorosa. Segunda de Corintios capítulo número 3. Versículo 14, se está produciendo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, un problema serio del que tenemos que estar conscientes y decirle a Dios que comience por allí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Hay una palabrita clave. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué cosa dice? Se embotó. La palabra en griego de embotar se hizo una piedra. Hay gente que son testaduro. En mi país dicen cabezadura. Ellos dicen de testadura. Los italianos dicen testa dura, que tiene la cabeza como una piedra. Satanás hizo que la cabeza fuera como qué cosa, como una piedra. Han visto gente que no le entra nada, compadre. No es que sean brutos, es que tienen la cabeza dura. Mamá me decía cuando era chiquito y me daba mi pela, cabezadura, por cabezadura, y me daba mi pela. Y yo siempre me decía cabezadura, pero yo no, ¿cómo que cabezadura? Y me hacía así, cabezadura, yo no me di en la cabeza. Y después fui entendiendo lo que era cabezadura. Capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios, mira lo que dice ahora. Dice el versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué está haciendo el diablo con muchos cristianos? No estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. Pregunto, ¿está Dios de nuestro lado? ¿Está Jesucristo de nuestro lado? ¿El Espíritu Santo de nuestro lado? ¿Los ángeles de nuestro lado? ¿Todo el ejército está de nuestro lado? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Mira lo que está haciendo el enemigo. ¿Qué dice ahora? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Dice la Biblia, el Dios de este siglo cegó. ¿Qué fue lo que cegó? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se supone y se espera que le esté cegando el entendimiento a los de afuera, pero el enemigo está creando. Hay una frase interesante en un libro que se llama El Hogar Adventista, y la frase dice: Satanás está creando parálisis de los sentidos. ¿Cuál es la frase? Parálisis de los sentidos. Hay padres que están viendo y no ven, y están oyendo y no oyen, y los hijos se los está llevando el demonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay hogares, hay familias que no hacen el culto familiar. Hay familias que no estudian la Biblia. Hay familias que no oran juntos. Hay familias que no se presentan delante de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Les ciega el entendimiento.
Interesante la idea de cegarle el entendimiento. No los deja ver. Le cegó el entendimiento, le anuló el entendimiento, le incapacitó el entendimiento. Y lo curioso es que las personas que tienen el entendimiento cegado, cuando usted intenta despertarlo, se enojan, se ponen furiosos, se ponen como el diablo. Porque el demonio que lo controla dice, cosa linda, mamacita linda. Usted ha visto esos animalitos que le llaman perros, cuando están tranquilos y usted se la seca. ¿Lo han visto o no lo han visto? Dice yo, no, compadre. Cuando esos malos espíritus que controlan a alguien, usted se le acerca con la palabra de Dios para que se despierten. Usted ve que lo miran como, y me fascina eso, me encanta cuando hacen así. Porque eso significa que el demonio tiene que hacer algo. Aquí tiene que pasar algo. Y en la campaña, en los lugares que vamos, algunos me miran así y de repente, ¡fup!, la mirada que dan es una mirada como del demonio, como, que te muerdo. Es cosa linda, mamacita linda. Oiga, una vez estábamos en un país, un país, y una dama empezó a venir a la campaña. Y un día me dice, yo no vengo a las conferencias porque algo muy malo me domina y me controla. Y de repente pierdo el sentido, compadre, y se daña todo y yo mejor no vengo. Y entonces le dije, no, pero tenemos que hablar. Dice, sí, pero usted no sabe lo que se me monta a mí. Digo, no importa, si se le monta, el Señor se lo va a desmontar, pero vamos a hablar. Así que vine a una oficina en ese lugar, y empezamos a hablar, y me dice, mire lo que a mí me pasa hace como 11 años. Yo he querido buscar a Dios, pero me da terror, porque cuando quiero buscar a Dios, algo toma control de la vida mía. Y empezó a hablar. Y de repente paró de hablar y comenzó a decirle, mire, el miedo es un mal espíritu, el miedo es una cosa espantosa. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando el Señor vino? ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10? Dice, Adán, ¿dónde qué? Y él dice, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice? Y me escondí porque estaba desnudo. ¿Tuvo qué cosa? Miedo. El miedo no viene de Dios. Ya usted puede descubrir que el miedo viene del otro. Ese miedo, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Compadre, cuando estoy hablando, yo veo que la cara de la mujer se pone como pálida. Cosa linda, mamacita linda. Y la cara se le pone pálida y los ojos se le ponen medio raro, compadre, como en esta película de terror, que se le pone esto de que negro. Y la tipa me mira con una mirada así como de odio. Y yo la miro y yo sigo hablando. Digo, y entonces, yo seguí explicándole a la dama, entonces Jesucristo vino y pagó el precio de su pecado para lavarla con su sangre de toda maldad, y el Señor Jesucristo liberta a los cautivos, le da libertad y le da salvación y vida eterna. Y esa cosa me miraba así, con esos ojos rarosos, compadre. Y seguí hablando. Como 15 minutos después, la tipa se dice, y me mira, ¿usted se dio cuenta? Digo, sí, me di cuenta y sigo predicando. Así que mire, entonces, qué cosa linda, mamacita linda. Qué lindo ese fin de semana cuando se bautizó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Señores, Dios está de nuestro lado. Dios es todopoderoso. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos orar más, leer más la Biblia. Cristo murió para que tengamos ese derecho, que nos quite esta parálisis, que nos quiten esta inercia espiritual. Que el Señor nos libere de esta parálisis de los sentidos, que viendo no vemos y oyendo no oímos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pasan los años y vienen los años, somos la misma persona, ¿cómo es posible? Un Dios todopoderoso y nosotros que no servimos para nada, ¿sí o no? Y vemos las cosas y una se cae, ríndase, deje de estar luchando. La clave con Dios es rendirse a Dios. Ríndase a Dios, reconozca que usted no puede y no ande explicando ni dando razones de, no, Señor, yo no puedo y no puedo. Aquí vengo, Señor, hágalo usted en mí. ¿Puede Dios hacerlo o no puede? ¿Puede o no puede? Sigue todavía con la idea de que sí, que puedo predicar y aclarar esta cuestión en la advertencia. ¿La aclaramos ahora? Hay una cita que encontré por allí hace muchos años. Está en un libro que se llama, escucha la cita. Voy a ponerlo, hay mucha gente chismosa que quieren saber dónde está todo. Ya le dije en el libro
el hogar cristiano, el hogar adventista, allí aparece esta cita. Oiga, qué cosa linda. Dice, cuando se habla la palabra, ponga cuidado, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo que es su delegado. ¿La voz de quién? ¿Por medio de quién? El siervo que es su delegado. Dice ahora, escuchad atentamente. No durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Las palabras que, si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Y escuche ahora, Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos. Y dice ahora, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos. ¿Y para qué? Si llegan a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces, dice, un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Yo pregunto, ¿se crea parálisis de los sentidos, sí o no? Sí. Pregunto, la gran cantidad de sermones que hemos oído, la gran cantidad de explicaciones que hemos escuchado, mi pregunta, ¿deberían producir un fruto mayor, más abundante en nuestra vida, sí o no? Sí. Entonces les pregunto, ¿hemos tenido parálisis de los sentidos, sí o no? Sí. Entonces, si tenemos la enfermedad, luchemos y pidamos a Dios que nos la quite. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? He podido ver cómo el Espíritu de Dios despierta a la gente a través de la palabra de Dios. Una palabra salvó a una señora, 20 años en la iglesia, 20 años haciendo todo lo que la iglesia hace. En 20 años no había tomado la decisión de bautizarse. 5 operaciones le habían hecho. Y Dios lo había librado de esto, de aquello y de lo otro. Y cuando llegamos a su casa y estábamos dialogando, recuerdo que fue el mismo domingo que murió mi mamá. Jamás se me va a olvidar esta señora que se llamaba Fabia, ya falleció. Pero Fabia, una mujer buena, una mujer tranquila, ese día, cuando estábamos hablando, el Espíritu puso una palabra en mi boca y esa palabra hizo el kip y la despertó. La palabra inercia. ¿Cuál fue la palabra? Inercia. Y le dije, ¿cómo es posible, señora? Delante de su esposo. Y delante de otro pastor que fue el que me llevó a visitar una familia y la familia no estaban. Y entonces veníamos de regreso y me dice él, en el regreso, bueno, el chisme parte del asunto, ¿no? Me dice, mire pastor, en esa casa vive una señora que hace 20 años está visitando la iglesia y nunca se ha bautizado. Y es miembro de mi iglesia aquí en esta comunidad. Digo, ¿cómo? Y digo, pues devuélvete, vamos a visitarla. Y me dice, pero que yo no programé esa visita. Pues ya está programada, vamos a visitar a la señora. Cosa linda, llegamos a la casa, una casa grande, con una galería linda. ¿Viste esa casa antigua que tiene la galería hacia alrededor? Al frente de la casa, que la galería se da la vuelta. Y llegamos, ahí está la señora sentada con su esposo, parece que habían acabado de comer, tomando el aire fresco de la tarde. Y yo dije, no, aquí hay que pelear. Y cuando llegamos, el pastor saluda y todo, y yo calladito. El pastor Porte, ¿cómo están? Y me quedé calladito, están hablando. ¿Sabe que la gente habla de cualquier cosa? Y bueno, que si llueve, que si no llueve, que los productos, que ahora, y ya yo que yo quiero entrarle al asunto porque que están perdiendo el tiempo. Y entonces le entré a la señora y digo, dígame una cosa, señora, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo fulana de tal. Y es verdad que usted tiene 20 años en la iglesia y no se ha bautizado. ¡Pum! De una vez.
Y hace ella y me mira así, mira el esposo y mira al otro pastor y mira a los dos, de ellos para dónde correr. Digo, no, míreme a mí, que conmigo la cosa. Pero ¿cómo usted le hace eso al Señor, por favor? Y ella ve que empiezo a llorar. Usted es una abusadora. Usted es el esposo de ella así. Pues, usted es de la iglesia así. ¿Y cómo usted ha aguantado esto? Pero dígame una cosa, ¿pero qué es lo que le pasa a usted? Un salido. Empecé y la señora empezó a llorar. 20 años. Aquí le han pasado muchísimas cosas. Aquí ha tenido muchos problemas de salud. El demonio se la quiere llevar. Y Dios luchando por no dejarse. Pero venga acá, espérese un momento. ¿Qué es lo que a usted le pasa? Pero venga acá. Y esa maldita inercia que usted tiene, ¿qué le pasa a usted? Y ese sí, la señora se queda mirando. Dice, no, lo que pasa es que yo no quiero ofender a mi papá. Yo amo mucho a mi papá. Y nunca he querido hacerlo porque creo que él va a sufrir si me bautizo. Pues vaya y hable con su papá y dígale a su papá que Dios va primero. ¿Cuándo va a ir? No, porque ¿cuándo va a ir a visitar a su papá? Vaya y háblele, porque si usted se pierde, usted es la única responsable. Es más, le voy a decir más. Si usted se pierde y el viejo se pierde, usted es la responsable. Porque él no sabe, usted sí sabe. Compadre fue a visitar al viejo esa misma tarde después que nos fuimos. Cosa linda, mamacita linda. Y ella cuenta que llegó a la casa ya un señor anciano. Y le dice ella, papá, yo necesito hablar una cosa con usted. Dice, dime, mi querida Fabia. ¿Sabe lo que cuando dos gente están así como que se aman entrañablemente? Yo agradezco a Dios por ser tan bueno y misericordioso conmigo y haberme dado la esposa que me dio. Y haberme dado la esposa que me dio, que crió los hijos que me ha dado, y haberme dado los hijos que me ha dado, que han hecho a la familia algo maravilloso, porque Fabia me hace recordar muchas cosas lindas. Fabia amaba tanto a su papá que estaba dispuesta a desafiar al mismo Dios, por no hacer que su papá se sintiera mal. Escuche cómo trabaja el demonio. Asumía cosas. Fabia estaba asumiendo cosas por 20 años. ¿Y qué cosa linda pasó? Cuando le dice ella al papá, papá, yo necesito hablar con usted algo muy serio, que nunca me he atrevido a decírselo, pero hoy me hicieron entender, papá. Dime, mi querida hija, ¿qué es lo que pasa? Y el señor tenía casi 90 años. Papá, mire, yo tengo 20 años, que necesito tomar una decisión para cumplir y hacer la cosa como manda Dios, y no le he hecho por el amor que le tengo a usted. Pero mi hija, ¿cómo tú me dices eso? Tú no puedes ponerme a mí primero que Dios. Pero mi hija, no me diga eso, por favor, mi hija. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Dice, papá, yo sé que me tengo que bautizar y nunca lo he querido hacer por no ofenderle a usted. Pero ¿cómo tú me dices eso, Fabia, por favor? Si hace años que yo creí que ya tú estabas bautizada. Y qué alegría te llenó mi corazón verte en la iglesia. Pero ¿cómo tú me dices eso, muchacha? Y empezó a llorar. ¿Cómo tú me dices que yo he estado ofendiendo a Dios? ¿Cómo tú me dices eso? Ella lo abrazó y empezó a llorar. Esa noche se bautizó Fabia. Dice, yo no espero, es hoy mismo, compadre. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿nos engaña el diablo? ¿Nos engaña el demonio? ¿Nos engaña o no nos engaña? A mí me llena de gozo ver toda la manera moderna y linda como la nena lo dice. Y me río porque cuando ella dice sus palabras modernas, yo lo que tengo son versículos de la Biblia. Y ella va hablando y yo voy buscando los versículos, me van saltando. Y digo yo, mira cómo se dice eso modernamente. Y eso la Biblia dice tal cosa y tal cosa. Y se me arma un lío en la cabeza porque todo lo que ella va diciendo, los versículos empiezan a saltar en mi cabeza. Pero no es la misma música que está diciendo la nena. A ver, ¿sí o no? Usted tiene una cantidad de pensamientos raros en la cabeza. Alíneelo con Dios. Alíneelo con Dios. Si usted lo alinea con Dios, no tiene nada que temer. Jesucristo lo hizo y funcionó. Moisés lo hizo y le funcionó. Todo el que lo hace le funciona. Alíneelo con quién? Alíneelo con Dios. Pregunto, ¿reconocemos delante de Dios y delante del ángel que nos acompaña que hemos tenido parálisis de los sentidos, sí o no? Entonces necesitamos que se nos sane esa enfermedad. ¿Quieren que el Señor le cure esa enfermedad? ¿La quieren o no la quieren? ¿Cuántos quieren que el Señor le cure esa enfermedad? Levanten la mano bien alta para que el ángel tome su video. Cuando lleguemos al cielo, bueno, como quiera el tiempo no nos va a dar, vamos a terminar aquí. Esta mañana, mientras estaba estudiando, hay una serie larga que estamos haciendo de un refugio para la familia acerca del Apocalipsis. Le tengo una noticia lindísima. Ya están trabajando con el libro. Ya se tradujo, si vieron en la página, se tradujo el folletito en japonés. Así que ¿hay alguno que habla japonés aquí?
Si usted tiene un amigo, un familiar que habla japonés, dígale que ya el folleto del Apocalipsis está traducido a japonés y está en la página. Está en japonés, está en italiano, en español, en francés y está en inglés. Y ya lo tradujeron al creol. ¿Saben lo que es el creol? El idioma que hablan los haitianos. También está en creol. Si usted es haitiano y habla en francés, está. Si es haitiano y habla en creol, también. Bueno, ya lo van a subir, ya lo tradujeron, tenemos que pasarlo allí. Así que está en todos esos idiomas. Sin embargo, hay una serie larga que estamos haciendo del Apocalipsis y por la gracia de Dios lo estamos presentando como un refugio, ¿para quién? Para la familia. El refugio de la familia es Dios. Bien, con esta advertencia vamos a ponerle un poco de miel en la boca y voy a terminar aquí cuando usted quiere que sigamos. La Biblia presenta testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo en esta presentación? Estamos tratando esto como si fuera un tribunal. Dios presenta las evidencias para que usted crea. Dios no está empeñado en que usted crea por creer. Usted necesita entender su creencia. Números capítulo 14, versículo 11. Mira lo que dice Dios. Números 14, 11. Vamos rapidito. Números capítulo 14, versículo 11. Dios sabe que usted tiene un cerebro ahí arriba y que ese cerebro, el pobrecito, lo único que hace es procesar información. Si usted le pone la información correcta, ese cerebro se pone y se afina. Si usted le pone la información incorrecta, el infeliz se acaba. Póngale la información correcta, póngale la palabra de Dios, alineo con la palabra de Dios, llénalo de la palabra de Dios y ese infeliz cerebro suyo se va a empezar a cambiar y transformar y se convierte en la mente de Cristo. Y ahí sí, compadre, ahí sí se pone buena la cosa, porque la mente de Cristo le hace a usted entender todo a la luz de lo que Dios quiere. Y entonces todos esos pensamientos raros lo desecha y le pone los pensamientos que vienen del trono celestial. ¿Es lindo o no es lindo eso? Capítulo 14, versículo 11, Números. ¿Qué dice el versículo 11? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa dice Dios? ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hizo Dios las señales para que creyeran, sí o no? ¿Tiene la Biblia las pruebas y las evidencias para que le creamos, sí o no? La creencia, creer, es la fe, sí o no. Sí, 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 sí. Amán es la palabra en hebreo que significa confianza, certeza, certidumbre. Significa creer en, significa creerle a, significa certeza, significa que tiene fe en Dios, para decirlo en pocas palabras. La Biblia es la base de la fe, Romanos 10, 17. Pero necesitamos rellenar la cabeza de la Biblia para tener la fe, para creerle a Dios. Todos los testimonios, todas las evidencias, todo lo que la Biblia contiene es para que tu cerebro lo codifique y diga, entiendo ahora. Dios ha hecho todas estas maravillas para que yo le crea a Él, no solo para que crea en Él, para que le crea a Él. Él es real. Y entonces la consecuencia es un cerebro iluminado con la palabra de Dios, lleno de la luz de Jesucristo, transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Se produce la regeneración, se produce el arrepentimiento, un cambio de la mente, se produce una transformación, una metamorfosis, donde usted de lo carnal pasa a una vida espiritual, un nuevo nacimiento, y la gente ve, la gente nota, la gente comprende, la gente se da cuenta que ahora usted es otra persona para la gloria del Todopoderoso Dios. Pero solo ocurre a través de la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo en su casa, permíteme hacerle esta pequeña maldad, porque el tiempo se me acabó. Cuando tenga tiempo en su casa, lea 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí aparecen testigos oculares. Juan fue un testigo ocular. No solo estuvo con Cristo Jesús, sino que lo vio después de su resurrección. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 3, San Lucas le escribe a Teófilo y le muestra las pruebas, las evidencias de que Cristo resucitó, de la gente que lo vio, la gente que estuvo presente. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3,
también presenta Lucas a Teófilo más evidencias, más pruebas que dejan bien en claro que Cristo resucitó. Y aquí termino, escuche. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque Él no solo resucitó, sino que también se mostró a los discípulos con quienes compartió, con quienes vivió su vida aquí en la tierra, y entonces ascendió al reino de los cielos para interceder por usted y por mí. Cristo resucitó, Cristo es real y está trabajando en tu favor y en mi favor. Con toda confianza podemos, a través de la oración, entregarnos, comunicarnos con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 6, 7 y 8, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pregunto, después que Cristo resucitó, ¿se le apareció a la gente, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Capítulo 20, versículo 30 a 31, el Señor Jesús se aparece de nuevo. Dice Juan 20, 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa dice? Tengáis vida en su nombre. Y mire qué cosa linda dice ahora el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 39 al 42. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó, ¿qué cosa dice? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto, ¿por qué cosa dice? Por juez de vivos y muertos. Mi pregunta, si Cristo es el que murió por usted, si pagó con su sangre su pecado, si resucitó para interceder por usted y también es el que le va a hacer juicio, compadre, ¿la tenemos la de ganar o no tenemos la de ganar? ¿Necesitamos orar más? Sí. ¿Ir a Cristo con más frecuencia? Sí. 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Estuvo Pedro presente? Estuvo presente. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ascendió o no ascendió? A ver, ¿todo es una historia o no es una historia? ¿Cómo que no? Es cosa linda. ¿Fue real esto? ¿Fueron hechos reales? ¿Existió Cristo de verdad? ¿Murió de verdad? ¿Resucitó de verdad? ¿Ascendió de verdad? ¿Lo vieron ascender? Y qué lindo aquellos ángeles, qué cosa linda cuando ellos dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Porque este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así mismo vendrá, como lo habéis visto ascender al cielo. Amén. Y yo termino con una pregunta para ustedes y para ustedes también. ¿Verdad que tenemos un Cristo maravilloso? Amén. ¿Verdad que podemos confiar en Él? Sí. Si usted está contento, ore. Si está triste, ore. Si le va bien, ore. Si le va mal, ore. No importa cómo le vaya, ore. Y ríase de la vida. Ríase de la vida, compadre. A Dios le fascina cuando usted la cosa van chueca y le dice, Señor, que gracias por este desastre que está pasando. Es cosa linda, mamacita linda. Usted le dice, yo sé que no puedo y ella me lo demostró. Así que cuando usted quiera, Señor, gire la cosa porque usted sabe hasta cuándo puedo aguantar. Así que, Señor, haga como usted quiera. Y Dios sabe en qué momento va a girar la cosa. ¿Le gustaría a usted vivir en la agenda de Dios? Sí. No hay mejor lugar que la agenda de Dios. No escriba su propia agenda. Hay un pensamiento que vino un día a mi mente donde decía, la vida del ser humano es una historia. Cuando la escribe Dios, es una historia de amor. Cuando la escribe usted, es una historia de terror. ¿Sí o no? ¿Quiere usted que Dios le escriba la historia?
¿Le gustaría hoy tomar la decisión de orar más frecuentemente? Sí. Recuerde, no importa la circunstancia, ore. Y recuerde que orar es hablar con Dios. Déjese de fórmulas. La gente usa mucha fórmula para orar. La fórmula en la oración no funciona. En la vida tengo que escuchar muchas cosas y hablar con mucha gente. Y oír historias que ustedes no se la pueden imaginar. Hay cosas que jamás se las contaré a mi esposa ni a mi familia para no dañarle su mente. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo la mente suya? Aprendí un secreto. La gente viene a hablar conmigo, pero yo se lo mando al Señor. Esos no son mis problemas, son problemas del Señor. Y cuando viene con una de esas historias descabelladas, esas historias espantosas, espantosísimas, yo digo, vamos a pararlo ahí. Siempre digo, algunos le digo, no, yo no soy ningún zafacón para estar llenándome de toda esa basura. Usted no gana nada hablando de toda esa barbaridad que ya pasaron, sí, pues dejémosla en el pasado. Ahora vamos al Señor y vamos a resolver eso. No es que yo le quiero contar, yo no quiero ir. No es que yo le quisiera contar, yo no quiero ir. Obvio, pero entonces, ¿a quién le cuento yo? ¿Entiende? Una vez un psicólogo pesado, viene y me dice, necesito hablar con usted. Digo, ¿conmigo? Sí. Necesito aunque sea media hora. Digo, ¿usted habla conmigo? ¿No se supone que somos nosotros que hablamos con usted? Sí. Digo, entonces, ¿qué relajo? ¿Qué es lo que pasa a usted? Un doctorazo, pero un tipo que sabe de este asunto. Y oiga lo que me dice el abusador. Necesito descargarme con alguien. Digo, con alguien, descárguese con otro abusador. Quería venir a contarme todas las diabluras que le habían dicho como para vaciarse. Digo, no, cárguese usted con su problema. Sin embargo, podemos llevarle todos los problemas al Señor Jesús. Le digo, en mi vida he tenido que oír muchas cosas extrañas. Si no fuera por la gracia de Dios, creo que el cerebro estaría fundido. Ay Dios, permítanme esto. Pero había un programa en la televisión que se llamaba Así anda el mundo. ¿Se acuerdan? Así está el mundo. Y el tipo se volvió loco. Iba a todas esas historias espantosas. Y después dijeron en la noticia que algo le pasó. Uno se parece a lo que uno contempla. Isaías 45:22 dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? No mira las circunstancias, no mira los problemas, mire al Señor. Usted le dice, Señor, sí, aquí están estos problemas, se lo presento a usted, así que mire, aquí están, ya usted sabe. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi pregunta final, ¿quiere usted tomar conmigo la decisión hoy de sacar más tiempo para orar? Amén. Cuando esté contento o cuando esté triste, cuando le vaya bien o cuando le vaya mal. No importa lo que ocurra, tome tiempo para orar. Y le voy a decir un secreto. Saque tiempo suficiente para sentarse en un sillón, consíguese una libreta y escriba la agenda de lo que usted quiere hablar con Dios. Y háblele a Dios, háblele. Ábrale su corazón a Dios, cuéntele toda la tontería, todo lo que sea, cuéntele. A Papá Dios le encanta. Dios anda buscando amigos. Dios necesita tener amigos. Pero la gente está tan ocupada en hacer un culto que se olvida que Dios quiere ser su amigo. ¿O no? A veces son de que tan reverentes que no dicen nada. Amantísimo Padre Celestial, tremendo. Y le ponen todos los títulos del mundo. Compadre, vaya y háblele a Dios como a su papá. Querido Señor, dime mi negro, las cosas no están saliendo bien. Oh, querido Señor, sí. ¿Y dónde es que nos vamos a quedar? Rosalita, ya está todo listo para el viaje, pero ¿dónde es que nos vamos a quedar? Tú no te preocupes. Y después, aló, sí, aquí tenemos un apartamento para usted. ¿Sabe Dios lo que necesitamos? ¿Quisieran ustedes ponerse en pie conmigo para decirle a Dios que desde hoy lo tomamos como nuestro abogado defensor? ¿Quiere Cristo ser nuestro abogado? Tómele confianza a Dios, dedique más tiempo a la oración, saque más tiempo para orar y para estudiar la Biblia. Lea la Biblia, no intente entender todo lo que dice, léala. Y usted dice, no entiendo, mejor. A veces mejor que usted no entienda que ponerse a estar inventando. Lea la Biblia, léala. Y después el Espíritu Santo une los versículos y entonces usted comprende porque Él le hace comprender. Querido Dios, querido Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias porque Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó.
Gracias que ascendió al cielo. Gracias que intercede por nosotros. Está de nuestro lado, nos quiere ayudar, bendecir y dirigir. Y gracias porque pronto regresará para buscarnos. Despiértenos, Señor, a la oración, a la lectura de la Biblia y a compartir con otros lo que aprendemos. Hoy, en pie, tomamos la decisión de tomar más tiempo para la oración y el estudio de la Biblia. Hoy dedicamos nuestra vida a usted, aceptamos su voluntad cualquiera que sea, Señor. Le alabamos y le bendecimos, le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero.
Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero.